Yo soy Marcos Daniel Aguilar, soy escritor, soy ensayista y soy editor. Edito libros y edito revistas literarias. Y una de las revistas literarias que fundé en el año 2010 es precisamente esta, que es la Gaceta Cariátide. Justamente el primer número se edita en verano del 2010. ¿Por qué decido crear un proyecto literario en México? Yo creo que mi objetivo principal ya hace 11 años fue poder construir una publicación que pudiera contribuir a dar piezas de arte y otorgar piezas literarias a bajo costo a la mayor cantidad de gente posible que pudiera encontrar en la calle, en librerías y en ferias de libro. En realidad, el primer objetivo de Cariátide era obsequiarla, pero yo y el equipo editorial que me acompañó desde el inicio de este trabajo nos dimos cuenta que regalarla no es una buena idea, porque regalarla es como si diéramos un folleto. ¿Y qué es lo que hacemos con un folleto o un flyer? Pues al doblar la esquina lo arrugamos y lo tiramos, y eso es justo lo que pasaba al obsequiarla. Entonces fue que a través de las ferias de libro comenzamos a venderla a un bajo costo, y fue que poco a poco se fueron vendiendo y acabando los 1000 ejemplares que comenzaron a salir de cada uno de los números de Gaceta Cariátide. ¿Quiénes integran la Gaceta Cariátide? Mi entusiasmo de ese año 2010 fue convocar a artistas visuales y a artistas de la palabra, es decir, escritores, para que formaran parte de este proyecto. ¿Cuál era la idea? Forjar textos literarios de cualquier género: poesía, ensayo, narrativa, microficción, pero que fueran de manera breve, que pudiera caber en un solo pliego, como es el caso de Cariátide. Si lo vemos, Cariátide está construida en un pliego de papel. Y invitar a jóvenes artistas visuales para que pudieran ilustrar cada uno de los 8 textos que incluía este pliego. Cada texto se iba a publicar en una hoja con una ilustración. ¿Quiénes acudieron al llamado de la convocatoria? Efectivamente, jóvenes escritores, pero sobre todo jóvenes artistas. Uno de ellos pues es Pedro Sacristán, que está aquí a mi lado, que nos acompaña también en esta plática. Pedro Sacristán, desde el primer número y desde que platiqué con él, decidió participar e involucrarse de lleno como el director de arte de Gaceta Cariátide, cuyo subtítulo, por cierto, es Brevedades Literarias, porque es breve en todos los sentidos, pero denso, pesado en el contenido, porque contienen una sustancia intelectual y artística sobresaliente. ¿Quiénes también acudieron a la convocatoria? Jóvenes escritores que en ese entonces comenzaban su carrera en el mundo de las letras, y que hoy pues son muchos de ellos y de ellas reconocidos escritores y escritoras. Por ejemplo, Lisa Bloch de Béjar, Luis Maestra en Uruguay, Iliana Vargas, que es una maravillosa promotora de lectura. Está Dan Medellín, que es Premio Nacional de Cuento y de Ensayo. Jorge Fernández, que hoy es embajador cultural de México en España, y muchos artistas más. Ese es como el inicio del proyecto que nos ha llevado al año 2021 a continuar publicando la Gaceta, y como lo pueden ver en la parte de enfrente, en estos años hemos podido publicar 3 libros. Una novela, un libro de ensayos y un libro de relatos de 3 autores, y bueno, estamos muy contentos por eso. ¿Qué tal? Yo soy Pedro Sacristán,
soy artista plástico, soy maestro también de artes plásticas, de dibujo, de pintura, y trabajo en Gaceta Cariátide desde hace 11 años como director de arte. Mi trabajo, justamente, es toda la parte visual de Cariátide. Nosotros celebramos ya nuestro año número 11. Tengo pues todavía más tiempo trabajando con Marcos. Y mi tarea con la Gaceta ha sido tanto seleccionar como invitar a los artistas que publicamos en la parte de atrás. Y pues se ha pasado rápido el tiempo. Empezamos en una época que era muy distinta a esta. Las redes sociales, Cariátide empezó también muy fuerte en Twitter, ¿no? Ahorita creo. Y de ahí nos fuimos a las ferias del libro, el remate del libro, la fiesta del libro y la rosa, pero sobre todo fue mucho convivir con la gente. Ahí fue donde Cariátide fue creciendo mucho, ¿no? Tanto, sobre todo la parte visual, que creo que le dio una personalidad a la Gaceta, porque sobre todo en las ferias las personas se acercaban. Al tenerla desplegada, como ustedes ya pudieron verla, las personas se acercaban y decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿No? Y empezaban a preguntar, ¿qué es esto? Y bueno, empecé a dialogar con ellos, oye, quiero una, ¿no? Y se acercaban más. Y empiezo esta convivencia, que yo creo que es mi parte favorita de la Gaceta, esa convivencia con las personas, ¿no? Con los artistas. Muchas veces hicimos firmas de autógrafos, o estaban los mismos artistas con nosotros, platicando con la gente, platicando con nosotros. Hemos tenido 2 exposiciones del arte de la Gaceta. Una de estas, la primera, la hicimos el Día Mundial del Arte en 2015, en las vitrinas del Metro Jamaica. Y ahí, bueno, pusimos, se imprimió en grande nuestro camaleón. Bueno, esta es una imagen de mi autoría. Y, bueno, distintos números de la Gaceta, que habíamos llegado hasta el número 10, desde el número 1 hasta el número 10 exhibidos, y la gente pasaba y los veía, ¿no? Sobre todo los niños, a los niños les llamaba mucho la atención esto, pero empieza a suceder en Cariátide y es algo que a mí me gusta mucho, una comunicación entre autores y artistas visuales, ¿no? Esta es una pintura de Alberto Vélez, un artista colombiano. Es una pintura de la selva amazónica. De hecho, Marcos tuvo oportunidad de conocerlo en persona, ¿verdad? Alberto Vélez estaba muy metido con su amor por la selva amazónica, y él pintaba mucho el impacto del hombre en la selva, ¿no? Cuando llegamos a nuestro número 6 y invitamos a este artista, a mí su pintura me inspiró mucho, ¿no? Entonces pinté los animales, la fauna que yo me imaginaba ahí, ¿no? Entonces esta fauna fantástica, por ejemplo, de este lado, al ser una selva americana donde no hay leones, ¿no? Entonces pusimos el diente de león, era el león de esa selva, ¿no? Cariátide, con toda esta comunicación que empieza a haber entre autores, artistas, la gente, se transforma en una especie de, bueno, yo la veo como una galería itinerante, ¿no? Donde poco a poco vamos invitando a diversos artistas. Okay. Ese es nuestro número 16. Vamos trabajando con artistas de todo tipo, ¿no? Ilustradores, esta es Edna Romero, una fotógrafa, pintores, dibujantes, también publicamos arte pop, y a la fecha seguimos. Nuestra segunda exposición la hicimos el año pasado, ya en este escenario de pandemia, ya fue una exposición virtual. Tuvimos la oportunidad de exhibir el arte de los 16 números
¿Qué más hemos hecho? Bueno, vamos por nuestra tercera exposición, ¿no? También en un formato virtual, pero se extraña a la gente, definitivamente. Bueno, yo es lo que más extraño, esta comunicación con la gente, porque al final lo hacemos, sí, viene desde nosotros, pero lo estamos haciendo para los demás. Cariátide nace en un contexto muy particular. En el año 2010 estamos con todo el tema del crimen organizado en México. Está iniciándose la guerra contra el narcotráfico. Y estamos en una crisis económica severa, producto de la crisis económica estadounidense del año 2008. Entonces, esto fue un poco como el caldo de cultivo que hizo que nosotros juntáramos esfuerzos para dotar de contenido humanístico a la sociedad con la que convivíamos, al menos con la sociedad cercana o comunidades cercanas. Entonces, todos en ese entonces muchos nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer para poder salvar a una sociedad que se está volviendo cada vez más consumista y que está siendo cada vez más violenta? Pues al menos dotarla de una pieza artística, aunque sea en una hoja de papel. Uno de los artífices de Gaceta Cariátide, que ahorita mencionaré a dos de ellos y otros más, pero uno de ellos es Alejandro Flores Muciño, que es el diseñador editorial, ¿no? Al momento de crearlo, yo le dije a Alejandro, Alejandro, yo voy a dar parte de mi sueldo, de mi puesto en ese entonces en la oficina, y tengo 2,000 pesos que los voy a donar para poder publicar algo. ¿Qué podemos hacer con 2,000 pesos? Y me dijo, pues solo podemos hacer una publicación en un pliego de papel y doblarlo para que podamos hacer páginas. Y en realidad el formato resuelve el tema del contenido. Son textos breves porque en realidad era para lo que nos alcanzaba. O sea, solo tenía 2,000 pesos para invertir. Y así nace realmente, ¿no? El dinero le dio la forma, pero al final la forma es lo que le va a dar la proyección que tuvo Cariátide al final de cuentas. Otro de los participantes muy importante es mi hermano, el historiador Miguel Ángel Aguilera Ojeda, quien en una etapa muy determinante también yo dejé la dirección de la Gaceta y él tomó la dirección editorial de Cariátide y proyectó muchos números más hacia adelante. ¿Qué textos publicábamos en ese entonces y seguimos publicando ahora? En ese entonces nos interesaba mucho una reflexión sobre qué estaban haciendo y qué estaban pensando los escritores jóvenes sobre el México y la América Latina que estábamos viviendo. Entonces muchos de ellos tienen un mensaje de unidad latinoamericana que nos unía a todos: la pobreza, la injusticia social, la falta de educación y de cultura y una tremenda corrupción en nuestros gobiernos y regímenes políticos. Esa era una constante de hace 11 años. La reflexión hoy es ¿en dónde estamos parados? Justo en 2010, ¿te acordarás, Pedro? Uno de los, no lo hicimos en el contexto de Cariátide, pero éramos el mismo grupo que organizamos las conferencias en Tlatelolco. O sí eran de Cariátide, ¿verdad? Conferencias de la Cariátide. Organizamos todo un encuentro de conferencias en Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco, que antes era el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hicimos 4 jornadas extensísimas para hablar sobre esto, sobre por qué habíamos perdido el humanismo, por qué nos habíamos desviado hacia la corrupción, hacia la violencia y hacia la injusticia. Entonces convocamos a casi 20 ponentes en donde expusimos cómo veíamos el presente y el porvenir de México y América Latina. Sí, lo organizamos en el contexto de la Gaceta Cariátide. Entonces, la pregunta es, ¿cambiamos?
pudimos contribuir para ello a transformar a la sociedad. Yo siempre voy a creer que con que hayamos impactado a 1, a 10 o a 1000 jóvenes y que por primera vez pudieron ver una obra de arte en esta hoja de papel y que por primera vez pudieron leer un cuento sin que les costara demasiado trabajo adquirirlo, porque el precio de la Gaceta osciló entre los 15 y los, ¿qué será, Pedro? ¿Los 30 pesos? No, es un poquito más, es una buena anécdota. Nosotros, cuando se le puso un precio a la Gaceta, originalmente fue una cooperación voluntaria. Entonces, por ejemplo, venían estudiantes de secundaria que nos daban $1 por una Gaceta, ¿no? 50 centavos, y de repente no faltaba algún académico o alguien pues ya más culto que nos daba 50 pesos por una Gaceta. Entonces, mucho tiempo estuvo siendo de cooperación voluntaria y osciló entre $1, 50 centavos, hasta 50 pesos, más o menos era el promedio, pero la gente siempre muy alegre. Sí, claro. Y no era pensar tanto lo que nos daban por la Gaceta, sino era lo que ellos recibían, ¿no? A mí me tocó mucho convivir con la gente y ver eso sobre todo muchos adolescentes, más o menos la edad de la secundaria, la preparatoria, pero también universitarios, también gente adulta, también intelectuales, gente de todo, ¿no? Sí. Albañiles, gente común, gente de todo, ¿no? Artistas. Eso fue haciendo una comunidad muy bonita, gente de todos los perfiles, ¿no? Y siendo que el perfil de Cariátide, que muy bien lo dijo Marcos, siempre ha sido humanista, ¿no? Yo creo que es lo que nos une a todos, une tanto las artes, la literatura, pues inmersos en esta realidad en la que estamos, cada vez está más extraña, ¿no? Y dentro de ese perfil humanista, pues siempre tratar de alcanzar a los demás, ¿no? Que ahorita lo estamos haciendo pues a través de esta exposición, ¿no? Claro. Sí, y eso, pues, con la Gaceta Cariátide alcanzamos a un espectro muy amplio de la población, ¿no? El tiraje, bueno, ya lo vimos, el formato es un pliego. El tiraje siempre osciló entre los 1000 y los 2000 ejemplares. Aparte de las exposiciones de las que ya habló Pedro, de las dos exposiciones, ¿verdad? Dos, y vamos por la tercera. Vamos por la tercera. 2 exposiciones de artistas de la Gaceta Cariátide, un ciclo de conferencias en el Centro Cultural Tlatelolco. Además, estamos muy orgullosos porque Cariátide obtuvo 2 becas nacionales del FONCA. Eso es muy, muy importante porque el FONCA es un fondo para apoyar a revistas de todo el país, pero no es un obsequio. Hay un jurado que seleccionó a Cariátide entre revistas de todo el país, y Cariátide en 2 periodos consecutivos fue seleccionada, y eso es un reconocimiento porque quiere decir que fuimos en ese entonces, cuando la ganamos, una de las mejores revistas literarias del país, y eso es muy, muy importante. Ya no la ganamos porque la beca desapareció. Ya no existe la beca del FONCA para apoyo a revistas literarias y artísticas independientes, pero en el tiempo que concursamos la ganamos en 2 periodos, y eso es sumamente importante. Otro tema importante es que los escritores a los que invitábamos siempre apostábamos sí por autores consagrados. En este caso, por ejemplo, solo por mencionar algunos: Alberto Chimal, Jorge Fernández, Armando González Torres, por ejemplo, Lucía Rivadeneira, todos premios nacionales de literatura. Esa es como una parte, pero sobre todo le apostamos a gente que en ese entonces estaba haciendo sus pininos en el mundo de la literatura, y siempre hubo una oportunidad para que pudieran publicar con nosotros sus cuentos, sus ensayos y sus poemas. Les voy a platicar acerca del logo de Cariátide cuando surge en 2010. Su título original es La Cariátide de las Ideas, así es como lo propone Marcos. Nosotros sabemos que la Cariátide es una columna griega con cuerpo de mujer en cuya cabeza sostiene un capitel. Seguramente han visto ustedes, y incluso en la Ciudad de México tenemos algunas Cariátides en algunos edificios del centro.
Marcos propone esta idea, ¿no? La columna que sostiene las ideas. ¿Y estas ideas cuáles son? Pues es el arte, es la literatura, es el humanismo, es básicamente el contenido de nuestra Gaceta, ¿no? Y en esta convocatoria me invita a mí a diseñar el logotipo de Cariátide, y es justamente en el año 2010 cuando llega nuestra Cariátide, bueno, el monolito de Tlaltecutli, al Museo del Templo Mayor, que fue un descubrimiento tremendo, un descubrimiento arqueológico que se hace debajo de la Casa de las Ajaracas. Encuentran esta pieza que supera en tamaño a la piedra del Sol, y cuando se la llevan yo estuve esperando muchos años porque la estuvieron restaurando, se la llevan al Museo del Templo Mayor. Es un altorrelieve que pesa varias toneladas, no recuerdo si 12 toneladas o algo así. Incluso tuvieron que modificar el museo, pusieron vigas para sostener el peso. Y pues yo elegí a este monolito como inspiración para hacer a nuestra Cariátide, que es la Tlaltecutli, es la diosa de la tierra. Entonces tienen a esta mujer con sus garras que sostienen el cielo, que bueno, es la letra A de Cariátide, que está llena de los ojos estelares, y está parada sobre la tierra, que es la serpiente, ¿no? Pero para nosotros conjuga tanto el pensamiento occidental, ¿no?, como nuestra identidad mexicana, ¿no? Y así es como se ha venido publicando desde el número 1 hasta nuestro número 16. Les voy a mostrar en el número 14. ¿Sí? Les recomiendo mucho que vayan a verla en el Museo del Templo Mayor. Aquí está la misma imagen de la diosa. Es el rostro que... Entonces, es el rostro que destaca aquí, el jardín de fuego, pero sigue siendo la misma mujer que representa el universo, ¿no? Esta columna que sostiene el pensamiento. Como una columna necesita de una base y un techo para cumplir su objetivo, un individuo necesita de otro para llevar a buen puerto sus fines esencialmente humanos. La vida en sociedad incluye la participación en esferas que van de la política al arte, de las costumbres a la economía, de ida y vuelta. A veces la vida pública es la base, en otros momentos las expresiones culturales son lo superior, dinámica imprescindible. Pero, ¿cuál es la columna vertebral? Esta se encuentra en los hechos factibles, entender la vida para convertir las ideas en actos. La reflexión y lo que debería ser su natural metamorfosis son esa Cariátide, aquel soporte de forma y fondo humano que le da sentido a la existencia. Algunos realizan este cambio con el cuerpo, otros vierten su pensamiento en palabras en donde el ensueño deja de ser solo sentimiento para convertirse en la razón que unirá los elementos de esta arquitectura llamada sociedad. Cariátide será eso, la comunicación hecha con ideas para forjar el más duro concreto, la escritura. Ya tenemos la tierra, ya conocemos el cielo, construyamos y reconstruyamos las cariátides esenciales a base del diálogo, la palabra que es acto puro. ¿Conversamos? Bueno, pues esa es la pregunta que lanzamos en el primer número. ¿Conversamos? Y bueno, pues es una conversación que ha durado 11 años y estamos muy contentos por ello.